Hoy en día, Spider-Man cuenta con 11 películas en el cine, de las cuales 7 han sido individuales del personaje, y en 3 de ellas ha participado como coprotagonista con otros personajes de Marvel, sin olvidar la aclamada Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero nada de esto habría sido posible sin la primera piedra que cimentó el camino del trepamuros en la pantalla grande, Spider-Man de Sam Raimi. Por eso hoy hablaremos de su importancia. Yo soy Doctor Multiverso y esto es Entertainment Multiverse. En estos tiempos, tal vez para ti sea normal que cada 2 o 3 años se produzca una película de Spider-Man y encontrarla en cartelera, pero en el siglo pasado esto no fue así. La primera adaptación que se realizó fue en 1977 de Amazing Spider-Man, pero fue para la televisión, transmitida por la cadena CBS, la cual intentaba ser una especie de piloto para una serie por este mismo medio de comunicación. Sin embargo, tenía muchas limitantes por la falta de efectos especiales que pudieran recrear de una manera satisfactoria los poderes de Spider-Man. A pesar de todos estos detalles, se dice que se obtuvieron muy buenas ganancias con este proyecto. De ahí en adelante pasaría más de una década para que se volviera a poner en la mesa una propuesta de una película. En los 90s, diferentes medios de comunicación e incluso en los cómics salían noticias alentadoras de un posible filme del arácnido dirigido por James Cameron, lo cual ilusionó a todos los fans. Su fama lo precedía, y si alguien sabía cómo manejar la ciencia ficción, aunado a una gran experiencia en efectos especiales que revolucionaron en ese momento al cine, como lo fue la franquicia de Terminator, era él. Se decía que Cameron tenía 2 propuestas de guión para el estudio Carolco, una realizada por 2 escritores, con Peter en su etapa universitaria con el Dr. Octopus como el villano principal, y el otro guión escrito por el propio Cameron, donde los villanos serían Electro y Sandman. En los mismos se desarrollaron ideas innovadoras como una versión más realista de Spider-Man, lanzatelarañas orgánicos, conceptos que influyeron en la adaptación de Sam Raimi. A la vez se buscaba que Peter Parker fuera Leonardo DiCaprio y Doc Ock Arnold Schwarzenegger. Al final, todo terminaría como siempre, en la cancelación del proyecto, ya que seguían las disputas por los derechos de diferentes compañías en cuanto a la proyección, las ganancias en taquilla y mercancía. Cameron insistió en que Fox comprara los derechos para realizar la película, pero al final Sony sería el que se llevaría todo el pastel. Después de sus fallidos intentos, el director se enfocaría en su nuevo proyecto de 1997, llamado Titanic, convirtiéndola en la película más taquillera en la historia y multiganadora de los Óscares, igualando a Ben-Hur con 11 estatuillas, entre otros premios importantes. Tendrían que pasar 40 años desde la creación del personaje en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko para que se realizara la primera película contando con los suficientes recursos y la tecnología para poder recrear de forma digna sus hazañas. Y así es como finalmente en el 2002 se lanza en los cines de todo el mundo Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. El furor estuvo presente alrededor del mundo por ver la primera adaptación en el cine del superhéroe, y las expectativas no se hacían esperar. Recordemos que en ese entonces el género de superhéroes no era tan bien recibido en taquilla ni por la crítica, pero X-Men de Fox había dado el primer paso en el 2000, abriendo la puerta para este tipo de películas con una buena crítica y recaudación. Todo dependía de lo que hiciera Sony para seguir llevando la antorcha e iluminando el sendero de lo que podía ser una nueva era en el cine para los personajes de los cómics. Así que ya en este punto la pregunta del millón es: ¿Spider-Man del 2002 lo lograría? La respuesta es no. Pero no es la pregunta del millón, sino la pregunta de los 821.7 millones de dólares que fue el total de recaudación alrededor del mundo. Y sí, Spider-Man no solo lo logró, barrió con las proyecciones que se habían hecho, agradando a la crítica, pero sobre todo satisfaciendo a los fanáticos que habían esperado tanto por ver una película no solo entretenida, sino buena y con apego a la esencia del personaje.
Y es que si te pones a pensar un momento, es muy factible que con una primera película puedas llegar a entretener en el mejor de los escenarios, pero cometiendo muchos errores tanto en el guión como en el desarrollo, el diseño del vestuario y los efectos. E incluso en el casting de los actores, porque hablas de adaptar un personaje de un cómic a la pantalla grande tratando de que no termine en un chiste o algo para el olvido. Pero esta película, lejos de tener fallos y errores, tuvo una gran cantidad de aciertos. Desde su director, el cual era más conocido por contar con una filmografía de películas de terror, pero siendo un fanático desde niño del superhéroe, lo que le permitió tener una visión más completa de lo que quería plasmar en el filme para ser disfrutada por cualquiera sin importar su edad. El guión de David Coeb, que utilizaba ideas que se pensaban usar en la película de Cameron, como los lanzatelarañas orgánicos, al igual que usar aspectos claves de Amazing Fantasy número 15, el primer cómic del trepamuros, y de su historia actualizada en el cómic de Ultimate Spider-Man. Dieron la medida exacta para contarse la historia de manera seria, humana, de un personaje que comete errores y que toma las riendas de su destino para ser responsable de sus dones, con aspectos que cualquier persona se puede identificar durante la adolescencia y su etapa adulta, dando momentos para el drama, la comedia, el romance, suspenso y la acción. A pesar de los 2 reinicios que lleva hasta ahora y de las numerosas adaptaciones por diferentes directores, en ninguna de ellas se ha visto mejor reflejada la esencia del personaje que en esta primera película dirigida por Sam Raimi. Y aunque se ponía en duda el desempeño de Tobey Maguire como Peter por cuestiones como declarar no saber mucho del personaje y no haber leído alguno de sus cómics, así como no tener papeles que lo destacaran como actor, demostró ser el ideal para interpretarlo. Tanto así que hasta la fecha sigue siendo recordado por muchos como el mejor Spider-Man y anhelando un regreso a estas películas. No podemos olvidar el buen trabajo del elenco con el que se contaba, como Kirsten Dunst representando a Mary Jane como una mujer con problemas familiares pero con deseos de destacar en el mundo de la actuación, siendo la chica bella y coqueta que puede enamorar pero a la vez fuerte y valiente para enfrentarse ante los problemas y el peligro. Rosemary Harris interpretando a una tía May ya mayor, llena de amor por su sobrino y de valores para alentarlo en los momentos difíciles. Un Joe Manganiello como Flash Thompson, que era el típico bravucón que molestaba a Peter y lo humillaba. Un James Franco mostrando a un Harry Osborn que era el mejor amigo de Peter pero que también se sentía atraído hacia Mary Jane, y a la vez siendo menospreciado por su padre, Norman Osborn, al no sentir que era digno representante de su legado, pero que al final muestra decisión y odio que lo podría llevar al siguiente nivel como el Duende Verde. Y claro, el espléndido William Dafoe, que es un gran actor con una vasta experiencia dominando el lenguaje corporal, con talento de sobra para interpretar a un hombre con un trastorno disociativo de identidad como Norman Osborn. Desafortunadamente no fue muy beneficiado por el diseño de su traje como Duende Verde, que lo asemejaba más a un Power Ranger, pero aún con esta desventaja te entregaba una buena primera interpretación del más grande némesis de Spider-Man en la pantalla grande. ¿Y qué hay del actor que interpretó a J.J. Jameson, que era la viva imagen del cabeza de cepillo, gruñón y tacaño que es el jefe de Peter, poniendo humor y sarcasmo a las diferentes escenas donde aparecía? Todo gracias a J.K. Simmons. Pero no podemos olvidarnos del personaje más relevante del origen de Spider-Man y la razón de sus motivaciones, que es el tío Ben, por el actor Cliff Robertson, quien nos brindó a un personaje comprensivo, sabio y noble que le enseñó la lección más importante a Peter Parker en su vida. Todas estas interpretaciones fueron adaptaciones de los personajes que tenían la más pura esencia del cómic, lo que hacía que funcionara muy bien y mantenía felices a todos los que eran fanáticos de mucho tiempo atrás del superhéroe y a las nuevas generaciones que por primera vez lo iban a conocer. Nunca se olvidaron en esta producción de los momentos seminales del personaje, mostrándolos en la pantalla grande, como la mordida de la araña, el descubrimiento de sus poderes
y el uso de las telarañas, la pelea en el ring de Peter contra un luchador por el premio en efectivo, la soberbia e indiferencia de Peter para detener al ladrón que causaría la más grande tragedia en su vida, la muerte del tío Ben, la confrontación con el asesino y el momento en que Peter se da cuenta del mayor error que pudo cometer y que lo seguirá de por vida. E incluso algunos guiños a ciertas historias. La composición de la banda sonora y su tema principal, creado por Danny Elfman, también es épico, haciendo que aún hoy en día resuene en las cabezas de algunos, siendo fácil relacionarlo con la película. Con respecto al traje de Spider-Man, se dieron su pauta para evolucionarlo, desde sus inicios hasta su forma final, con un diseño fantástico que, lejos de quedar en el ridículo por usar mallas, lo hacía lucir de manera espectacular en pantalla, y tomando una buena decisión con el aspecto de la telaraña al hacerla más parecida a la que puedes encontrar en el mundo real, asemejando a la de las arañas. Pero como dije anteriormente, tuvo muchos aciertos, pero también tuvo fallas, porque fue la pionera que inició todo y es imposible debutar en el cine alcanzando la perfección. Dentro de sus grandes errores fue tal vez el poco parecido físico de algunos actores con los personajes del cómic, como Kirsten con MJ, Toby con Peter, y recuerdo que fui muy severo en estos puntos cuando tuve la fortuna de verla en el cine en 2002, e incluso está sobreexagerada la ñoñez de Peter, así como estaba de más el uso de telarañas orgánicas en lugar de unos lanzadores de red mecánicos. Pero cuando creces te das cuenta que al final es una adaptación, y como tal no todo puede ser tan preciso e idéntico a las viñetas. Y más cuando existen 40 años de historia en cómics para ponerlo en 120 minutos en un largometraje, porque los cambios siempre se podrán justificar cuando mejoren la narrativa de la historia. También fue un error no permitir que William Dafoe demostrara todas sus habilidades histriónicas con un mejor atuendo, pero como dije, fue la primera película y sirvió para aprender y mejorar enormemente en su secuela, Spider-Man 2, que para la opinión de la crítica y de los fans, esta se consagraría como la mejor película de Spider-Man hasta el día de hoy. Si el Superman de Christopher Reeves en 1978 nos hizo creer que un hombre puede volar, el Spider-Man de Tobey Maguire del 2002 nos hizo creer que un adolescente puede lanzar telarañas, escalar paredes y conquistar a la chica de sus sueños. Por esto y más, Spider-Man de Sam Raimi será un clásico a través de los tiempos. No es la mejor ni es perfecta, pero fue la primera en mostrar lo que puede hacer una buena adaptación del trepamuros cuando se lleva al séptimo arte, estableciendo los estándares que requiere el género de superhéroes y el legado que puede derivar de la misma para crear futuras producciones en el cine. Y siempre será recordada por eso en la historia del cine y por los fanáticos de Spider-Man. Déjame en los comentarios cuál fue tu impresión de esta película cuando la viste por primera vez, y si ha cambiado con el tiempo por todas las nuevas adaptaciones que se han realizado. Yo soy Dr. Multiverso y nos seguimos viendo. Esto es Entertainment Multiverse. Who am I? I'm Spider-Man.